privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres. Carl Jung. Yo recuerdo la noche en que me di cuenta de que mi silencio no era paz, era supervivencia. Toda la casa dormía, pero yo seguía despierto, sentado en la oscuridad de la cocina, escuchando el ruido del refrigerador como si eso impidiera que mis pensamientos se volvieran más fuertes. El celular vibraba sin parar. Gente buscándome, gente esperando respuestas. Y aún así, yo no podía hablar con nadie, porque en el fondo ya estaba demasiado cansado de interpretar a alguien que no era yo. ¿Alguna vez has sentido tanto miedo de decepcionar que empezaste a desaparecer dentro de las expectativas de los demás? ¿Ya notaste cómo algunas personas pasan años sonriendo mientras se abandonan en silencio? ¿Y te has dado cuenta de que, a veces, el verdadero caos no es perder el control, sino vivir controlando cada parte de ti para seguir siendo aceptado? Carl Jung decía, hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y tal vez eso es exactamente lo que le está pasando a mucha gente aquí. Personas que parecen fuertes por fuera, pero viven cansadas de tener que parecer agradables, equilibradas y correctas todo el tiempo. Personas que enterraron su propia sombra tan profundo que ya ni siquiera saben distinguir entre personalidad y mecanismo de defensa. Si haces eso en silencio, te vas a reconocer aquí. Yo solía pensar que las personas silenciosas eran más fuertes, más maduras, más controladas. Hoy sé que muchas veces el silencio no es equilibrio, es agotamiento emocional acumulado, porque existe un tipo de silencio que no nace de la paz, nace del miedo. El miedo de hablar demasiado y ser rechazado. El miedo de mostrar enojo y parecer complicado. El miedo de poner límites y perder personas. Entonces aprendes a tragarte todo. Opiniones, incomodidades, tristezas. Hasta tu personalidad empieza a ser filtrada antes de existir. Y lo peor es que nadie lo nota. Al contrario, la gente suele elogiar a quien se abandona en silencio. Eres tan tranquilo. Nunca das problemas. Eres tan maduro. Pero nadie ve lo que existe detrás de eso. Alguien calculando reacciones constantemente, administrando expectativas, adaptando emociones para seguir siendo aceptado. Durante años viví así. Observaba más de lo que hablaba porque siempre estaba tratando de entender qué versión de mí sería más tolerable en ese ambiente. Con ciertos amigos disminuía mi intensidad. Con algunas personas escondía opiniones enteras. En relaciones, aceptaba cosas que me lastimaban solo para evitar conflictos. Y lentamente empecé a sentir algo difícil de explicar. Una especie de distancia de mí mismo, como si siempre estuviera presente físicamente, pero emocionalmente ausente de mi propia vida. El cuerpo se da cuenta antes que la mente. Siempre se da cuenta. Empiezas a sentir un cansancio extraño después de encuentros sociales, un peso en el pecho después de conversaciones simples, una irritación silenciosa cuando alguien te pide un poco más de ti. Pero como aprendiste a ser funcional, sigues sonriendo mientras te desgastas. Antonin Artaud decía que el ser humano enloquece cuando es forzado a vivir lejos de su propia verdad interior. Y creo que parte de la ansiedad moderna nace exactamente de eso. Personas enteras viviendo en un estado permanente de adaptación emocional. No descansas porque nunca puedes bajar la máscara por completo. Y existe una diferencia brutal entre amabilidad y autoabandono. Me tomó años entender eso. Ser amable es elegir tratar bien a alguien sin perderte a ti mismo. El autoabandono es convertir tu propia personalidad en un objeto moldeable para garantizar permanencia emocional en la vida de los demás.
Es reír cuando querías confrontar. Es aceptar cuando querías negarte. Es entender tanto a los demás que nunca queda comprensión para ti mismo. Recuerdo una escena específica que me persigue hasta hoy. Un amigo hizo un comentario que me atravesó por completo en una mesa llena de gente. No fue una broma pesada. Fue peor. Fue ese tipo de ironía sutil que humilla sin parecer agresiva. Todos se rieron, incluyéndome a mí. Y eso fue lo más doloroso, porque mientras me reía, algo dentro de mí estaba suplicando reaccionar. Pero me quedé ahí, sonriendo, tratando de mantener el ambiente cómodo. Cuando llegué a casa esa noche, me quedé despierto durante horas reviviendo la conversación. No por el comentario en sí, sino porque me di cuenta de que me había traicionado otra vez. Es extraño cómo algunas personas tienen más miedo de incomodar a los demás que de abandonarse a sí mismas. Carl Jung hablaba de la persona, la máscara social creada para ser aceptados. El problema empieza cuando te confundes con ella, cuando pasas tanto tiempo interpretando una versión adaptable de ti mismo que pierdes acceso a lo que realmente sientes. Y entonces aparece el silencio, no el silencio maduro, sino el silencio anestesiado. Es en el que dejas de discutir porque piensas que es inútil, dejas de explicar porque te parece cansado, dejas de demostrar porque crees que nadie realmente entendería. Pero las emociones ignoradas no desaparecen, se acumulan, como agua filtrándose lentamente dentro de una pared. Por fuera todavía parece que todo sigue intacto, pero internamente la estructura empieza a pudrirse en silencio. Fue en esa época cuando empecé a notar un comportamiento extraño en mí. Sentía envidia de las personas auténticas, no de las más admiradas, de las más enteras. Personas capaces de sostener la incomodidad sin derrumbarse, que no cambiaban completamente de personalidad dependiendo de la compañía. Ellas me asustaban, porque revelaban cuánto seguía viviendo como rehén de la aprobación. Existe un fragmento de Émile Cioran que me destruyó cuando lo leí por primera vez. Decía que pasamos años construyendo una identidad solo para evitar el enfrentamiento con aquello que realmente somos. Y tal vez eso es exactamente lo que mucha gente llama personalidad. Un acuerdo silencioso entre miedo y adaptación. El silencio empezó a revelar quién era yo cuando dejé de usarlo para huir. Porque existe un momento específico en el que quedarse callado deja de ser represión y se convierte en observación. Empiezas a notar cuántas veces hablas solo para ser validado, cuántas veces explicas demasiado porque temes ser malinterpretado, cuántas veces te haces pequeño para no amenazar emocionalmente a nadie. Y esa percepción duele. Duele porque destruye la imagen de buena persona que creaste sobre ti mismo. En el fondo, muchas veces no eras solamente amable, eras dependiente de aceptación, y la dependencia emocional siempre cobra un precio invisible. Pierdes espontaneidad, pierdes presencia, pierdes verdad, hasta que un día te das cuenta de que construiste relaciones enteras sin mostrar nunca completamente quién eras. Lo más aterrador del silencio es que empieza revelando el mundo, pero termina revelándote a ti. Antes de seguir con el contenido, no es que sentir esté mal, es que vivir sin saber manejar lo que sientes te convierte en tu peor enemigo. Cada explosión, cada momento de fuga o justificación erosiona tu respeto propio. Pero existe otro camino, uno que reconstruye tu mente en silencio y proyecta fuerza sin levantar la voz. Creamos un video con ese método, directo, sin motivación superficial. Si quieres verlo, escanea el código en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado.
La parte más peligrosa de la sombra es que rara vez parece monstruosa. Nadie despierta por la mañana pensando, hoy voy a sabotearme emocionalmente. La sombra es más discreta que eso. Aparece como celos silenciosos, como una necesidad exagerada de reconocimiento, como rabia acumulada disfrazada de madurez, como ese impulso extraño de alejarte justo cuando alguien empieza a amarte de verdad. Y lo peor, casi siempre crees que estás en control. Eso fue lo que más me destruyó cuando empecé a observarme con honestidad. Darme cuenta de que muchas de mis decisiones no venían de la conciencia, venían de heridas antiguas intentando sobrevivir. Carl Jung decía que hasta que hagamos consciente lo inconsciente, seguirá dirigiendo nuestra vida y lo llamaremos destino. Y me parece brutal cómo eso aparece en las relaciones. Dices que siempre encuentras personas emocionalmente indisponibles, pero tal vez exista una parte de ti que elige exactamente a quienes nunca podrán quedarse, porque la intimidad real asusta más que el abandono conocido. Dices que no puedes mantener constancia, pero tal vez aprendiste a asociar el éxito con presión, exigencia o soledad. Entonces, cada vez que empiezas a crecer, algo dentro de ti sabotea el proceso antes de que se vuelva real. La sombra no grita, conduce silenciosamente, como una mano invisible girando el volante mientras tú crees que estás eligiendo el camino. Durante mucho tiempo me vi como alguien extremadamente comprensivo, el tipo de persona que siempre intentaba entender el lado de los demás. Y hay belleza en eso. Hasta el momento en que te das cuenta de que esa comprensión escondía una incapacidad casi enfermiza para confrontar. Yo evitaba los conflictos porque los conflictos activaban abandono dentro de mí. Entonces racionalizaba todo, justificaba todo, me tragaba todo y llamaba a eso madurez emocional. Pero existe una diferencia cruel entre paz y represión. La represión cobra intereses psicológicos. El cuerpo empieza a decir aquello que la boca calla: insomnio, ansiedad constante, cansancio social, irritación acumulada, pequeñas explosiones desproporcionadas por motivos mínimos, porque las emociones ignoradas no desaparecen, solo cambian de lugar. Fyodor Dostoyevsky entendía esto como pocos. Sus personajes siempre parecían estar en guerra contra algo invisible dentro de ellos mismos. Y tal vez eso sea exactamente la sombra. Una guerra psicológica silenciosa entre quién eres y quién aprendiste que necesitabas parecer. Existe un fragmento que escribí en un momento particularmente difícil de mi vida, cuando empecé a percibir el tamaño de mi propia fragmentación. Pasé años intentando ser alguien controlado, pero la verdad es que solo estaba anestesiado. Mi calma no venía del equilibrio, venía del miedo de sentir rabia, miedo de decepcionar, miedo de descubrir que detrás de la imagen amable que construí existía alguien profundamente cansado de tragarse todo solo. Cuando leí eso meses después, entendí algo aterrador. La sombra no es solo aquello peor que existe dentro de ti. A veces ella guarda precisamente las partes más vivas de tu personalidad. Rabia que debió convertirse en límite. Ambición que se convirtió en culpa. Sensibilidad que se convirtió en vergüenza. Deseo de existir plenamente que se convirtió en adaptación constante. Y mientras más intentas parecer bueno, más esas partes empiezan a pudrirse en la oscuridad. Fue ahí cuando entendí algo incómodo. Las personas excesivamente controladas casi siempre están escondiendo algo de sí mismas, porque quien realmente se conoce no necesita parecer perfecto todo el tiempo. La integración de la sombra comienza en el instante en que dejas de huir de tu propia complejidad, cuando admites que también sientes envidia, también sientes rabia,
También quieres reconocimiento. También tienes ego, carencia, orgullo y miedo. Y curiosamente, eso te vuelve más completo, porque solo aquello que puede ser reconocido puede ser transformado conscientemente. La sombra pierde fuerza cuando deja de operar escondida. Y tal vez por eso algunas personas cargan una presencia tan firme, no porque sean puras, sino porque ya miraron honestamente su propio caos. Ya descendieron hasta el sótano psicológico donde escondían todo aquello que tenían miedo de admitir y sobrevivieron al encuentro consigo mismas. El problema nunca fue tener oscuridad dentro de ti. El problema siempre fue fingir que no existía. Existe un momento muy específico en la vida en el que te das cuenta de que pasaste demasiado tiempo negociando tu propia verdad para evitar el rechazo. Y lo más humillante de eso es entender que casi nadie pidió explícitamente ese sacrificio. Lo hiciste tú solo. Fuiste aprendiendo a observar expresiones, tonos de voz, cambios de humor. Aprendiste desde temprano que ser aceptado dependía de tu capacidad de no incomodar. Entonces te volviste agradable, adaptable, fácil de tratar. Pero existe un precio silencioso por vivir así. Empiezas a sentirte extranjero dentro de tu propia personalidad. Recuerdo la primera vez que dije no, sin explicarme demasiado. Parece ridículo decirlo ahora, pero todo mi cuerpo entró en alerta, como si poner un límite simple pudiera destruir mis relaciones. Y tal vez eso revele cuánto algunas personas confunden amor con tolerancia emocional infinita. Porque cuando creces creyendo que necesitas merecer afecto todo el tiempo, cualquier desaprobación parece una amenaza de abandono. Entonces compensas, sonríes más, aceptas más, cedes más. Hasta darte cuenta de que estás viviendo una especie de esclavitud emocional elegante. Friedrich Nietzsche decía que el peor tipo de prisión es aquella en la que el prisionero ama sus cadenas. Y creo que mucha gente vive exactamente eso cuando convierte la necesidad de aprobación en personalidad. El problema de suplicar aceptación todo el tiempo es que pierdes consistencia. Con algunas personas te conviertes en alguien más ligero, con otras más inteligente, más tranquilo, más gracioso, más dócil. Y lentamente tu identidad empieza a fragmentarse dependiendo de quién tengas enfrente. Conocí personas que nunca estaban realmente presentes en una conversación. Solo estaban administrando percepción, calculando cómo serían vistas, ajustando cada frase para mantener aprobación emocional constante. Es agotador vivir interpretando simpatía, y el cuerpo lo denuncia de maneras extrañas. Ansiedad antes de encuentros sociales, necesidad obsesiva de responder rápido para que nadie piense algo negativo, miedo desproporcionado a decepcionar, sensación de culpa al establecer límites mínimos. Todo eso parece madurez por fuera, pero muchas veces es solo miedo de no ser amado. Carl Jung hablaba de la individuación como el proceso de convertirte en quien realmente eres. Y eso suena hermoso hasta que te das cuenta de lo que necesitas abandonar en el camino. Versiones de ti construidas exclusivamente para supervivencia emocional, porque algunas máscaras ya no protegen, solo asfixian. Eso me atravesó profundamente, porque algunas relaciones solo funcionan mientras sigues haciéndote pequeño dentro de ellas, y cuando dejas de hacerlo, aparece la incomodidad. La gente extraña tu ausencia, tu silencio, tu nueva incapacidad de violentarte emocionalmente solo para mantener una armonía superficial. Pero existe una libertad brutal en aceptar que no todo el mundo va a amar tu versión verdadera. Finalmente respiras diferente, no porque te hayas vuelto frío,
sino porque dejaste de abandonarte para seguir siendo acogido. Y tal vez la madurez sea exactamente eso, descubrir que ser comprendido por pocos es mucho menos solitario que ser aceptado por muchos mientras nadie conoce quién eres realmente. Yo creía que la fuerza emocional era no sentir nunca nada, nunca mostrar inseguridad, nunca titubear. Pero el tiempo destruye ese tipo de ilusión, porque llega una etapa en la que entiendes que las personas verdaderamente fuertes no son frías. Simplemente ya no se desesperan frente a su propio caos interno. Y eso cambia todo. El caos no desaparece. La ansiedad sigue visitando. La rabia sigue apareciendo. El miedo sigue existiendo. La diferencia es que dejas de obedecer inmediatamente todo lo que sientes. Esa fue probablemente la transformación más difícil de mi vida. No aprender a controlar emociones, sino dejar de ser controlado por ellas. Durante mucho tiempo, cualquier cosa me atravesaba por completo. Una mirada diferente ya alteraba mi estado de ánimo. Un mensaje ignorado creaba horas de paranoia emocional. Una crítica pequeña era suficiente para destruir mi día entero. Y yo llamaba a eso sensibilidad. Pero viéndolo hoy, era ausencia de centro. Yo era como una puerta emocionalmente sin cerradura. Todo entraba, todo me movía, todo definía mi estado interno. Bastaba que alguien cambiara el tono conmigo y todo mi cuerpo entraba en estado de alerta. Es agotador vivir así. Carl Jung decía que quien no confronta su propia oscuridad termina siendo gobernado por ella inconscientemente. Y tal vez eso es exactamente lo que sucede cuando las emociones dirigen tu vida sin ninguna observación consciente. Reaccionas antes de comprender. Atacas antes de reflexionar. Te alejas antes de conversar. Te saboteas antes siquiera de intentarlo. Como si existiera una fuerza subterránea jalando tus decisiones mientras intentas desesperadamente parecer racional por fuera. El problema nunca fue sentir demasiado. El problema era no poder permanecer entero mientras sentías. Existe una diferencia brutal entre emoción y posesión emocional. Una emoción madura te atraviesa. Una posesión emocional toma el control temporal de tu identidad. Y yo viví años poseído por todo aquello que nunca aprendí a observar. Cuando alguien me rechazaba, yo me convertía en rechazo. Cuando fallaba, yo me convertía en fracaso. Cuando era criticado, yo me convertía en insuficiencia. No existía espacio entre el acontecimiento y mi reacción. Y sin espacio, no existe conciencia. Recuerdo una madrugada específica en la que entendí eso con una claridad casi dolorosa. Acababa de salir de una discusión pequeña, de esas que normalmente duran minutos, pero mi cuerpo reaccionaba como si estuviera frente a una amenaza real. Corazón acelerado, manos tensas, pensamientos repetitivos. Y entonces llegó la pregunta que cambió todo. ¿Por qué situaciones tan pequeñas todavía controlan completamente mi estado interno? La respuesta tardó meses en aparecer. Porque el problema nunca era la situación presente. Era todo aquello que tocaba silenciosamente dentro de mí. La crítica tocaba heridas antiguas de insuficiencia. El abandono tocaba memorias emocionales profundas. El conflicto activaba miedos infantiles de rechazo. El presente solo presionaba interruptores antiguos. Y tal vez eso es lo que tantas personas no entienden. Gran parte de las reacciones emocionales no nacen del ahora. Nacen de partes nuestras que nunca fueron realmente comprendidas. Existe un fragmento que escribí en esa época y que hasta hoy me persigue por su honestidad. Pasé años intentando controlar el mundo a mi alrededor porque no soportaba lo que ocurría dentro de mí. Quería relaciones predecibles,
personas predecibles, respuestas predecibles, porque cualquier inestabilidad externa revelaba el caos que había pasado toda mi vida intentando esconder de mí mismo. Fue ahí donde empecé a entender el verdadero significado de la disciplina, no como rigidez, no como frialdad, sino como presencia consciente frente al propio abismo interno. Disciplina es poder sentir rabia sin convertirse en violencia, sentir miedo sin convertirse en parálisis, sentir tristeza sin transformar la propia identidad en sufrimiento permanente. Es observar el caos sin convertirse inmediatamente en él. Y curiosamente, cuanto más empecé a hacer eso, menos necesidad sentí de controlar todo a mi alrededor. Porque las personas que dominan su propio mundo interno no necesitan manipular ambientes para sobrevivir emocionalmente. Ellas saben permanecer. Permanecer frente al rechazo sin suplicar validación. Permanecer frente a la incomodidad sin huir inmediatamente. Permanecer frente a su propia sombra sin derrumbarse. Existe algo profundamente intimidante en personas así, no porque sean agresivas, sino porque ya no pueden ser fácilmente movidas por los juegos emocionales comunes. Escuchan sin absorberlo todo, sienten sin reaccionar impulsivamente, observan antes de actuar, y eso crea una presencia diferente, una presencia silenciosa, firme, casi imposible de manipular. Tal vez eso es lo que Carl Jung quería decir cuando hablaba de integración. No volverte perfecto, sino volverte completo, porque al final, el caos nunca le tuvo miedo a la violencia. El caos teme a las personas capaces de permanecer conscientes dentro de él. Si llegaste hasta aquí, quizá tú también estás cansado, no cansado solo de la rutina, de las personas o de los problemas, sino cansado de sostener versiones de ti mismo que ya no pueden respirar dentro de ti. Y entiendo eso más de lo que me gustaría, porque durante mucho tiempo creí que la madurez era soportarlo todo en silencio. Creí que la fuerza consistía en nunca incomodar a nadie con mis dolores. Entonces me volví experto en parecer estable mientras me derrumbaba discretamente por dentro. Hubo una noche, y la recuerdo con una claridad incómoda, en la que me quedé casi una hora mirando mi propio reflejo en la ventana oscura de la sala. Ni siquiera era exactamente tristeza, era una sensación peor. La sensación de ya no saber dónde terminaba mi personalidad y dónde comenzaba el personaje que construí para seguir siendo aceptado. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que tanta gente se siente vacía hoy. No falta propósito, no falta información, falta presencia real dentro de la propia vida. Entonces, sinceramente, gracias por permanecer aquí. Gracias por tener el valor de mirar partes de ti que normalmente permanecen escondidas detrás del humor, la productividad, la ironía o el silencio. No todo el mundo es capaz de hacer eso. La mayoría prefiere seguir distraída, pero tú te quedaste. Y eso ya dice mucho sobre la batalla silenciosa que existe dentro de ti. Y si ya entendiste que una mente fuerte no nace, se entrena, entonces no te vayas sin ver el contenido completo. Solo haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para descubrir cómo empezar esa transformación hoy mismo. Ahora haz lo siguiente. Suscríbete al canal. No por una obligación emocional barata como esas relaciones extrañas de las que hablamos durante todo el video, sino porque, seamos honestos, si sobreviviste hasta aquí escuchando a alguien tocar tus heridas existenciales durante casi una hora, probablemente ya formas parte oficialmente de este manicomio introspectivo.
Comparte este video con alguien que vive intentando parecer fuerte todo el tiempo. Esa persona que se ríe de todo, ayuda a todos, pero claramente parece cansada de existir en modo supervivencia emocional. ¿Y los próximos videos? Bueno, quizá expliquen cosas sobre ti que ni siquiera tus crisis de madrugada han tenido el valor de admitir todavía.